Quiero empezar esta entrevista leyendo parte de un texto magnífico, muy bonito. Todo entero no podemos hacerlo, pero lo vamos a ir luego comentando. Lo que no leamos lo comentamos con su autor. Dice así: hoy doy gracias a la vida por haberme dado tantos amigos, tan luchadores, tan pacíficos y tan generosos. Aquí me acompañan de todas las etapas: la objeción individual, la objeción colectiva, la objeción plantada y la espectacular insumisión. También Lluís Fenollosa y Àngels Recasens, de los primeros grupos de apoyo y que fueron a la cárcel por pedir mi libertad. En nombre de todos, recojo con orgullo y agradezco este premio Constructors de Pau 2011 del Institut Catalán Internacional per la Pau. Querría destacar que los que más se lo merecen son los insumisos, porque ya en democracia, con su coraje, aguantando muchos años de procesos, cárceles, con acciones no violentas de gran imaginación y con el apoyo social del espectacular crecimiento de la objeción de conciencia, conseguimos la desaparición del servicio militar obligatorio y casi también el sueño de todos los pacifistas, que era vaciar los cuarteles. El fin de la mili estaba previsto para el 2012 y tuvo que ser adelantado 10 años para evitar el desprestigio total de unos cuarteles vacíos. Casi 1 millón de objetores, 30.000 insumisos y más de 1.000 años de cárcel cumplidos que acabaron con el servicio militar obligatorio. El texto termina con una frase muy bonita, prácticamente en el último párrafo, que dice: otro mundo no solo es posible, sino que es necesario. Pues efectivamente, así lo es. Pepe Beunza, Egunon, buen día, muy buenos días. Egunon, buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí a vuestra disposición, esperando explicar algunas cosas que yo creo que siempre son importantes. Ya lo creo. Este texto, que lo tenemos íntegro, lo tenemos subrayado, pero no lo podemos leer entero, no porque no querramos, sino porque es muy extenso. ¿A quién me ha dedicado? Ya lo hemos dicho al principio, te sale del corazón, ¿eh? Mira, son 40 años de explicar lo que pienso, de ayudar a los insumisos, de sufrir cárceles, de sufrir pues muchas penalidades, pero que vamos avanzando, y eso es lo importante siempre, ¿no? O sea, lo importante es que por una parte están todas las fuerzas del complejo militar industrial, que son muy peligrosas, porque hacen negocio de la muerte y la destrucción, y la gente que defendemos la vida, pues que estamos un poco intentando avanzar también. Y otras personas que se han quedado en el camino. En este texto también recuerdas a Quique Mur, insumiso, que murió en la prisión de Torreros, en Zaragoza, en el año 1997, en condiciones poco aclaradas. Sí, fue un suceso muy extraño porque él estaba bien y de noche pues parece como si tuviera una intoxicación de cianuro, una cosa, no creemos en absoluto que hubiera suicidio, porque había un grupo estaban en la cárcel, pero es un grupo de insumisos y estaban bien de ánimo todos, ¿no? Entonces fue un suceso que no se investigó, no recibió la atención adecuada, los funcionarios no quisieron darse prisa en llamar a la ambulancia y nada, creían que era una broma, y fue durísimo, ¿no? Imagínate lo que sería para todos los amigos y la familia, y claro, hay que recordarlo, que se ha pagado un precio muy duro. Uh-huh. Y se sigue pagando, porque hay países en Europa, también lo recuerdas tú en ese texto, hay países en Europa como Grecia y Turquía donde los objetores son perseguidos hoy en día y encarcelados, ¿eh? Sí, parece mentira que aún se hagan estas cosas, ¿no? Bueno, pero hay que explicarlo para que la gente tome conciencia de que lo que aún hay que cambiar, y en eso estamos, claro. Uh-huh. El eslogan "menos armas, más escuelas" o gastos militares para gastos sociales tenía vigencia cuando empezasteis vosotros en el año 1971 y lo sigue teniendo ahora, por desgracia. Mira, cuando empezamos nosotros había en aquella época 1 millón de niños sin escuela. O sea, imagínate si era una situación social. Evidentemente hemos mejorado socialmente. Hoy hay que reconocer, es una gran alegría que no hay persona de 16 años o 17 que sea analfabeta. O sea, eso ha sido un avance espectacular en el de la historia. Pero bueno, es que podían estar mucho mejor. Y después eso, que estamos en época de recortes, y si no estamos atentos, pues perderemos muchas de las conquistas sociales de estos años, ¿no? Entonces, claro, yo cuando estaba en el calabozo me llamaba el capitán que estaba a la instrucción y me decía: hombre, pero la mili es buena porque fíjate que hay gente que aprende a leer y escribir aquí. Y claro, yo le miraba diciendo: bueno, oiga usted, si con lo que se gasta el ejército se dedicara a la enseñanza, estos no solo no serían analfabetos, sino que serían doctores universitarios, ¿no? O sea, que es que siempre es el mito, siempre. Y ahora es el mito que dicen las inversiones que van a hacer: qué bien, tendremos un escudo antimisiles en Rota y crearemos puestos de trabajo. Pues sí, la de los fabricantes de ataúdes. O sea,
es que es una vergüenza, ¿no? O sea, si ese dinero, eso ya es un estudio que hizo Leontiev, que era un premio Nobel, que dijo que las inversiones militares son de las inversiones que menos puestos de trabajo crean. Ese dinero dedicado a enseñanza, a sanidad o a industria, crea casi el doble de puestos de trabajo. O sea que eso es un engaño más de los muchos que rodea toda esta cultura de muerte y de violencia que vivimos. Y añades en este texto magnífico que nos has hecho llegar, Pepe, dices, es monstruoso pensar que cada niño que viene al mundo, en vez de recibir lo necesario para una vida digna, es decir, comida, casa, amor y cultura, entre otras cosas, recibe 15 condenas a muerte, que es lo que nos toca a cada uno del enorme arsenal atómico acumulado. Hacías mención ahora mismo a eso. Pues mira, si es que estamos en manos de unos gobernantes que no es que sean criminales, es que están locos, o sea, han perdido el sentido de la realidad, porque seguimos fabricando armas, seguimos investigando, seguimos comprando, seguimos vendiendo, y claro, yo no soy profeta, pero o cambiamos de cultura o este maravilloso planeta pues explotará un día a otro. O sea, claro, es que es una cosa de cajón, o sea, no se entiende que un niño que llega al mundo y que podría vivir de maravilla, pues eso recibe 15 condenas a muerte. Es que es una cosa, no una, ni dos ni tres, no 15, claro, es una cosa. Y claro, esto demuestra también un poco otra paradoja, y es que ningún ejército nos puede defender de un ataque con armas atómicas, químicas o bacteriológicas. Por tanto, han sido tan eficaces en su avance hacia la destrucción, que han hecho ineficaz totalmente su función. Entonces, claro, todo gasto militar es un gasto inútil. No nos pueden defender. O sea, eso es una cosa que ellos lo saben perfectamente, ¿no? O sea, más que es un gran negocio y siguen haciéndolo, pero ningún ejército nos puede defender de un ataque nuclear. Por lo tanto, o cambiamos de chip, de orientación, o pasamos de esta cultura de muerte a una cultura de vida, o bueno, pues cavamos nuestra propia fosa. Cuando hablamos de la no violencia es algo más que un movimiento, es algo más que una forma de vivir, es una postura de defensa, precisamente por no defendernos con las armas, sino hacerlo con la palabra, con el diálogo, con la búsqueda de la paz. Y yo creo que dentro de las nuevas generaciones sí que hay un talante muy pacifista en este sentido. Hombre, a mí la respuesta no violenta de los jóvenes en la plaza de Cataluña o en Madrid frente a las cargas de la policía, unas cargas brutales, totalmente innecesarias, ¿no? Es un motivo de esperanza y alegría extraordinaria, porque realmente supieron responder con la no violencia. Y claro, cuando un joven es capaz de responder con la no violencia y con determinación, mucho más fuerte que la policía, mucho más fuerte que el Estado, ¿no? O sea, es una cosa que hay que explicar. Yo creo que es la fuerza más poderosa de cambio. Sin embargo, se nos ha mitificado desde pequeñitos, se nos educa en la violencia, se nos mitifica la violencia. Todos sabemos mucho de violencia, pero de no violencia somos unos aprendices, como decía Gonzalo Arias, ¿no? Y entonces es una cosa que tenemos que ir aprendiendo poco a poco, pero realmente cuando se va por este camino te das cuenta de la fuerza que tiene la no violencia. Y lo que pasa es que los gobernantes no saben cómo reaccionar, no están preparados. O sea, para la violencia saben también todo, ¿no? Entonces yo creo que es una trampa en la que cae cualquier revolucionario, porque hace los movimientos sociales ineficaces la violencia. Entonces yo creo que el camino va por otro sitio, y es lógico, la no violencia se basa en la razón, en la inteligencia, y claro, es un camino que tiene mucho más futuro, ¿no? Uh-huh. Pues yo tengo aquí unos datos, Pepe Beunza, de los gastos militares. Algunos de ellos hacen referencia al año 2010 y 2011. Y tengo lo siguiente, para espanto de cifras. Los gastos militares de Estados Unidos se dispararon más del 80% en la última década. En conjunto, Estados Unidos se lleva el 43% del presupuesto militar global, unos 1,6 billones con B de dólares, y suma más del doble de los gastos de China, Rusia, Gran Bretaña y Francia juntos. Sí, al mismo tiempo Estados Unidos tiene muchos millones de pobres, tiene muchas carencias sociales, tiene muchos problemas. Entonces, claro, eso demuestra el poder que tiene el complejo militar industrial. Hace tiempo hubo unas inundaciones terribles que destruyeron una ciudad preciosa, Nueva Orleans. Bueno, pues había sido porque, como estaban en la guerra de Irak y tal, los gastos, los presupuestos que tenían que haber ido para arreglar los diques y resolver los problemas de la conducción de las aguas, pues se los habían llevado por la guerra. Vino una crecida y inundó la ciudad. O sea, el tema de los gastos militares, claro, es que una sociedad de recursos limitados, o haces hospitales o compras cañones, eso pasa en todos sitios. Entonces, claro, el problema de los procesos militares es que es dinero que sustraemos
de otros de otras fuentes o de otros recursos que podrían ser muy necesarios. Y lo que es, claro, esto hay que explicarlo siempre con comparaciones, porque si no, no se entiende. Son unas cifras tan astronómicas que nos perdemos. Con la cuarta parte de lo que el mundo gasta en armamento, se podrían resolver los problemas del hambre, la erosión del suelo, la vivienda, agua potable, o sea, los problemas básicos de la humanidad podrían estar resueltos solo con la cuarta parte. Imagínate lo que podrían hacer con las otras 3/4 partes. Bueno, pues seguimos en ese camino y claro, yo no me canso de explicar, a ver si al final pues ganamos, que supongo que sí, ganamos porque no nos queda más remedio, o sea, o cambiamos de chip o ya sabemos que todos volaremos por los aires. O sea, Desde luego que sí. Desde luego que sí. Atención, la sangría de momento de las guerras de Irak y Afganistán, el coste supera el billón con B de dólares. Es que es una barbaridad. Bueno, además fíjate que han sido totalmente, las guerras humanitarias son guerras totalmente inútiles. Mira Irak cómo está en una situación de inestabilidad y bueno, ya han destruido medio ciudad. Y de Afganistán no saben cómo salir de allí, o sea, no saben cómo salir, pero claro, saben que cuando salgan volverán a estar como Aquello antes. Va a ser con lo tremendo. cual todo el gasto ha sido inútil, ¿no? Y claro, te quedas un poco preocupado, ¿no? O sea, es una cosa, imagínate si ese dinero se hubiera dedicado a construir hospitales, escuelas, carreteras, infraestructuras, medios de vida, estaría muchísimo mejor y el problema se hubiera resuelto y no habría tantos muertos. Dejan allí una estela de odio y de muertos que claro, eso después necesitan muchos años para poder salir, porque claro, la guerra, dicen unos, vosotros venderles el odio que nosotros ya les venderemos las armas. Era un chiste del roto extraordinario, ¿no? Claro, pues eso se hace en el odio y claro, para recuperarte después necesitas pues muchísimos años, ¿no? O sea, eso es una cosa terrible, ¿no? O sea, Además el rencor se pasa de generación en generación. Claro, ¿no? claro. Y muchas veces no se sabe por qué se odia, porque se ha pasado ese sentimiento y el origen ni se sabe, desgraciadamente. Estos gastos militares en Estados Unidos suponen un 4,8% del Producto Interior Bruto. Pero atención, hay otro país que prácticamente le sigue muy de cerca, que es China. Claro. El presupuesto militar aumentó en la última década en China un 9%. Y para que los oyentes hagan un mareo de cifras, esto llegó a alcanzar los 114.000 millones de dólares. La situación en China es terrible porque un amigo mío que ha estado por allí unos días dice que ha cogido lo peor del capitalismo y lo peor del marxismo, ¿sabes? Entonces, claro, y encima pues el otro día un empresario de estos de sitio decía que tenemos que aprender de los chinos. Claro, de los chinos pues habrá que aprender algunas cosas, pero desde luego no su política económica ni su relación con los derechos humanos, ¿no? Es el sitio donde más penas de muerte se ejecutan, ¿no? Se ejecuta más penas de muerte allí que en todo el mundo. Claro, entonces es terrible y terrible todo pensar la historia, porque yo recuerdo que discutía mucho con los pro-chinos, decía, bueno, el ejército chino, eso sí que es un ejército, nunca atacará al pueblo, nunca. Y fíjate, después de Tiananmen, y claro, o tenemos que discutir que decían que habían bombas atómicas buenas y bombas atómicas malas. Decían, las bombas atómicas de Estados Unidos son malas porque defienden el capital, pero las bombas atómicas rusas o las atómicas chinas son muy buenas porque defienden al pueblo. ¿Qué mentalidad? ¿No? O sea, es una cosa, y mira cómo está ahora China, ¿no? O sea, es terrible porque la construcción de Mao Zedong se hizo sobre bueno, decenas y decenas de millones de muertos, ¿no? Para llegar a donde han llegado, para eso no hacía falta tanta revolución, ¿no? Y claro, van por un camino muy peligroso, porque claro, el camino del armamento, pues ya sabemos a dónde puede acudir, o sea que en vez de aprender de países como Costa Rica, que no tienen ejército, pues aprenden de Estados Unidos, que claro, las diferencias sociales, las desigualdades, y la política de gasto pues es totalmente irracional, ¿no? No hay que quitar la mirada de Arabia Saudita, Pepe, porque yo aquí tengo que en los últimos 10 años ha duplicado prácticamente sus gastos militares, ha llegado a gastar de momento unos 42.900 millones de dólares, ¿eh? Claro, es que compran seguridad también, pero porque de esta manera, ¿a quién compran estas armas? Sobre todo a Estados Unidos, con lo cual tienen unas relaciones, porque claro, en Estados Unidos se pasa por ahí, Arabia Saudí es un país que no respeta en absoluto los derechos humanos, es un país feudal, y sin embargo está protegido por Estados Unidos, que lo tienen allí como su hijo predilecto, ¿no? Claro, aquí es que hay un gran negocio, pero claro, hay una implicación muy fuerte en Estados Unidos entre política y economía militar, ¿no? Entonces, claro, los dirigentes de la empresa militar de pronto son vicepresidentes del gobierno, y después vuelven a formar también empresas militares. Por ejemplo, un tema muy duro es el de la privatización de la defensa. Muchos de los que están armados en Irak son
son miembros de ejércitos privados, y estos ejércitos privados pues dependen de dirigentes americanos que han estado muy vinculados con la política. Entonces, claro, eso hace la política pues muy criminal, ¿no? Eso es muy peligroso, todo ese tema. Ya lo creo que sí. En Europa, aquí las cifras dicen que ha habido una caída en un 2,8% del gasto militar en los últimos años. También suponemos que debido a la creciente crisis a nivel general. Y además estos datos están ordenados de alguna forma, Pepe, como si fuera un halago, ¿no? Que hubiese caído un 2,8%, pero en realidad supongo que será por el peso propio de la crisis. No, y en época de crisis es que además el ejército no tiene dinero para pagar los compromisos. Entonces, claro, si han ido reduciendo, pero se reducen mucho más los gastos en sanidad o en enseñanza que en ejército, y eso es lo que tenemos que mirar siempre. De todas formas, ya que hablo de Europa, hay que explicar que Europa, un estudio que hizo Jean Cot, que era un general francés de estos de la pechera llena de medallas, ya no te creas, y él decía que Europa podía estar perfectamente defendida con un ejército de 60.000 soldados de intervención, una fuerza de intervención rápida, de 60.000 soldados. Imagínate lo que significaría, en estos momentos hay en Europa 2 millones de soldados. O sea, que si empezamos a racionalizar todos estos temas, digo, bueno, pues yo soy partidario de la defensa popular no armada, del desarme y todo eso, pero bueno, podríamos empezar por pasar a un ejército defensivo. Bueno, pues eso ya reduciría muchísimo los gastos. Y podríamos pasar a un ejército europeo de 60.000 soldados. Imagínate la cantidad de dinero que liberaría esa decisión y la cantidad de gastos sociales que se podrían hacer, ¿no? O sea que eso hay que explicarlo también muy bien. Europa podría estar perfectamente defendida de un ataque convencional, de un ataque nuclear, no hay nada que hacer, pero bueno, de un ataque convencional con un ejército de 60.000 soldados, una fuerza de intervención rápida. Esto, claro, cuando te lo explican los militares, pues dices, bueno, pues parece mentira. Claro, entonces, por un negocio de unos pocos, un negocio criminal, estamos aquí echando leña al fuego continuamente. Pero fíjate, se me vienen a la cabeza dos preguntas un poco absurdas, ¿eh? Tú imagínate que alguien de repente nos llama y desde su percepción absolutamente limpia de las cosas nos puede decir: hay dos cuestiones. Una, con todos los organismos de intervención, diplomáticos, pro paz y todo esto, ¿por qué narices un país hoy en día, 2012, va a atacar a otro? Eso, primera pregunta. Y segunda pregunta, Pepe. Ahí la segunda se me acaba de olvidar. Contéstame a este, voy pensando la otra. Sí, además está muy interesante porque es la idea de la creación del enemigo. Claro, si no tenemos enemigo, no podemos justificar las Fuerzas Armadas. Entonces siempre hay que ir creando enemigos. Piensa que antes del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York estaban a punto de disminuir un 25% el presupuesto de Estados Unidos, el presupuesto militar, porque claro, al desmoronarse todo el imperio soviético, pues claro, no quedaban enemigos. Bueno, pues aprovecharon lo de las Torres Gemelas para incrementar el presupuesto militar un 25%, que ya tenían un enemigo. Otros nos dicen, no, es que hay que proteger el Franco Sur por si Marruecos, como si Marruecos fuera un enemigo, pero si es que España le está regalando armas a Marruecos, y encima nos quieren hacer ver que ellos son un posible enemigo. Tienen que crear miedo a la gente para que la gente cree que el ejército nos puede defender. Y claro, eso es un poco peligrosísimo. Claro, tú dirás a un joven, ¿tú qué enemigos tienes? Te dirá, hombre, pues yo que no encuentro trabajo, que no encuentro vivienda. Si es muy sensible, te dirá, pues que la erosión del suelo o el agujero de ozono. Claro, pero de estos enemigos el ejército no nos va a defender de ninguno. Entonces tienen que crear un enemigo artificial. Ya dijo el Bush, ya decía, el Bin Laden, el demonio, que está por todos lados y tal. Entonces crean miedo a la gente para hacerles pensar que el ejército nos va a defender. Y entonces se justifica todo el negocio de la guerra. Y esto está muy metido en la cabeza de la gente, porque la gente enseguida piensa que sí, que estamos salvados por un ejército. Pero claro, cuando el ataque a las Torres Gemelas, el otro día vi un informe que salió en televisión, o sea, yo no te creas que tengo una información privilegiada, y salía la Condoleezza Rice y decía que los únicos, que aquel día, dice, aquel día el ejército estaba totalmente bloqueado. O sea, el ejército más poderoso del mundo fue incapaz de defender a Estados Unidos y fue incapaz de reaccionar. Dice, los únicos ciudadanos americanos que supieron defender el país fueron los ciudadanos que iban en un avión que lo hicieron destruirse, que también estaba secuestrado. Dice, esos ciudadanos fueron los únicos que supieron defender el país. Bueno, pues para eso no hace falta gastar tanto dinero, ¿no? Y lo dijo ella, o sea, no lo digo yo. O
O sea que claro, es una cosa, frente a un ataque terrorista, un ejército no sabe hacer nada, no puede hacer nada, ¿no? Entonces hemos de cambiar. Y claro, después hay que ver por qué atacan a Estados Unidos. Claro, decían, no, es que nos atacan la libertad, los atacan porque Estados Unidos ha cambiado gobernantes democráticos por gobernantes tiránicos para que puedan meter allí sus multinacionales y defender. Y hay una carta muy bonita de un obispo americano que había sido teniente coronel en Vietnam, y había sido de bombardero y se había hecho pacifista, y hace una carta preciosa explicando por qué se odia tanto a Estados Unidos. Entonces el ejército no es una máquina de crear amor, al contrario, es una máquina de crear problemas, ¿no? La segunda pregunta que ya se me ha venido a la cabeza, Pepe, ya no solamente hablamos de desarme como tal, bien, estupendo, pero ¿qué hacemos con todos los hombres y mujeres que forman parte de esos ejércitos profesionales? No en el sentido de recolocarlos, sino de cambiar su mentalidad. Nos damos cuenta que ellos piensan de manera bien distinta a lo que estamos hablando ahora. Bueno, hemos de crear una gran complicidad con todos, incluido con los militares, pero también piensa que los militares hay muchos que son muy inteligentes, que tienen buenos estudios. Lo que pasa es que vivimos una cultura de muerte y de destrucción desde pequeñitos. Vivimos una mitificación de la violencia a todos los niveles. Y claro, los militares pues son un poco los que están en esta ideología pues de manera más clara, ¿no? Entonces yo estoy convencido de que ellos también están de acuerdo en que un ejército no nos puede defender y que tenemos que racionalizar los gastos militares y que tenemos que ir, bueno, pues podríamos caminar pasos conjuntamente, por ejemplo, hacia un ejército defensivo. Podría ser un paso primero, después ya hay que ver, bueno, pero ¿quién es el enemigo real, no? Pues entonces, y poco a poco se podría ir haciendo. Nosotros somos partidarios de la creación de unas fuerzas de paz no violentas, porque cuando hay un conflicto, si solamente envías a los militares, pues claro, la espiral de violencia es inevitable, ¿no? Estos son temas que ya se están estudiando, se han hecho algunas prácticas, pero claro, cuesta mucho porque se oponen al gran negocio del complejo militar industrial, y por eso cuesta mucho avanzar, ¿no? Fíjate, los medios de comunicación, las películas, la televisión, cuando hacen... cuando hay un problema se resuelve siempre matando a otro, ¿no? Un niño cuando llega a los 15 años en televisión ha visto matar a miles de personas para resolver conflictos. Claro, entonces explícale que los conflictos se resuelven con la inteligencia, con la compasión, con la razón, con el sentido común. Claro, explícale si eso no se ve muy poco, ¿no? Nada, incluso los dibujos animados se matan entre ellos. Claro, pues ahí tenemos todo un camino que después cuesta mucho, o sea, es un problema cultural. La culpa no la tienen los ejércitos, la culpa es que vivimos en una sociedad capitalista, ahora hemos pasado a una dictadura financiera, claro, y es el negocio lo que marca la sociedad, y como ahora es un negocio, pues en eso estamos, ¿no? Claro, eso es lo que hay que ir cambiando. Pues yo empezaba con ese texto que nos has enviado, Pepe Beunza, y quiero acabar con uno de los párrafos para que se nos quede en la memoria, por lo menos en esta mañana de domingo. Dices así: si queremos sobrevivir como especie humana, el desarme es un objetivo prioritario, porque ningún ejército nos puede defender de un ataque con armas atómicas, químicas o bacteriológicas. Por eso todo gasto militar es un gasto inútil para nuestra seguridad, y de esta realidad hemos de convencer también a los militares. Pero queremos ser positivos. Hemos de pasar de una cultura de muerte a una cultura de paz. Pues ojalá que sea, y pronto, para que esas imágenes que nos llegan de un lado, de otro, y luego qué difícil es saber realmente lo que está pasando, porque pongamos un medio de comunicación y otro, da la sensación de que vivimos en planetas paralelos. Ya sabes que la primera víctima de la guerra es la verdad, ¿eh? Ya. Pues habrá que encontrarla. Seguramente que la tenemos muy cerca, pero como tiene tantas capas de polvo encima... En eso estamos. En eso estamos. Ha sido un placer, siempre es un placer hablar contigo. Pues muchas gracias. Que vaya estupendamente bien, que sigas teniendo esa cabeza tan privilegiada, que compartas con nosotros en este rato de radio estas charlas que nos animan a todos a seguir luchando por un mundo mucho mejor. Y un fuerte abrazo para ti, para tu familia y para todos los que comparten contigo, compartimos tus ideas. Muchas gracias, Pepe. Pues muchas gracias a vosotros y ya sabéis, hasta siempre. Hasta siempre.